Ortiz con los detalles en terreno. Volveremos con ella en unos minutos. Ahora nos tenemos que ir a Estados Unidos, hasta Nueva York. Ivo Goich está siguiendo los pasos del presidente Gabriel Boric, que participa hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ivo, te vemos en pantalla ya. Buenos días. Buenos días. Hace un rato te contaba que el presidente de la República estaba por llegar, bueno, ya está acá en el edificio de las Naciones Unidas. Ivo, estamos con algunos problemas de audio, evidentemente, con Ivo Goich. A las 4:30 de la tarde, en un despacho anterior, Ivo nos contaba que a las 4:30 de la tarde está programado el discurso del presidente Gabriel Boric. Su intervención ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas frente a otros dignatarios y representantes diplomáticos que se reúnen en la Asamblea en Desarrollo ahí en Nueva York. Es un mensaje súper significativo, considerando que es el último que va a entregar el presidente Gabriel Boric en esta instancia. Y sabemos que ha tenido una agenda desde el punto de vista internacional bien particular, con ciertos énfasis muy claros. Y seguramente parte de eso se va a reflejar también en su mensaje, con respaldos. Ya nos contaba Ivo Goich el fortalecimiento del multilateralismo en un momento muy convulso a nivel mundial, el fortalecimiento del comercio también y del libre comercio, en momentos en que se está redefiniendo de alguna manera las reglas del juego del libre comercio a nivel global, es otro asunto bien relevante. Y veremos, y acá hay una interrogante grande, si es que también habrá espacio para algún tipo de señal o guiño que pueda dar el presidente Gabriel Boric respecto al próximo o la próxima secretaria general de Naciones Unidas. La expresidenta Michelle Bachelet aparece como uno de los nombres que podría estar en esa carrera, y la posibilidad de que el presidente Boric dé señales en ese sentido, si es que no un apoyo explícito, está sobre la mesa. Lo vamos a comentar en unos minutos. Ivo Goich está resolviendo esos problemas técnicos que teníamos recién, pero sigamos en información internacional, 10:23. Isel Guerra está con nosotros también aquí en el estudio. Isel. Así es, con la mirada puesta, por cierto, lo que está ocurriendo en Nueva York, que por lo demás a esta hora está entregando su discurso Antonio Guterres, que es el secretario general precisamente de las Naciones Unidas. Se espera que prontamente también haga lo suyo el presidente de Brasil, Lula da Silva, y posteriormente Donald Trump. Eso debería ocurrir aproximadamente en una media hora más. A la espera, por lo demás, de lo que va a ocurrir próximamente en el hemisferio norte, nos vamos a quedar en esa zona para comenzar esta revisión internacional con estos momentos de tensión y de bastante incertidumbre que se vivieron el día de ayer por la noche y parte de la madrugada de este día martes en Dinamarca y también en Noruega, donde los principales aeropuertos de estos dos países debieron cerrar producto de la presencia de drones. De entre 2 a 3 de estos objetos se fueron avistados el día de ayer y con algunas características bastante preocupantes. Aquí las autoridades hablaban de drones de gran tamaño, no identificados, procedentes de direcciones diferentes, que encendieron y apagaron sus luces para finalmente desaparecer. Debido precisamente a esta aparición o avistamiento es que las autoridades aeronáuticas de estos dos países adoptaron una serie de medidas, principalmente el cierre de estos terminales aéreos por aproximadamente 4 horas. Fue el caso, por lo demás, del aeropuerto de Copenhague, que no permitió el despegue ni el aterrizaje de ningún vuelo. Recién a eso de las 12:20 hora local, finalmente se dio la autorización para que se reanudaran precisamente los vuelos en este terminal aéreo, pero de todas formas aquí las autoridades ya advertían de retrasos y de cancelaciones durante esta jornada como consecuencia de lo que ocurría a inicios de este día martes. En Noruega, particularmente el aeropuerto de Oslo, también debió cerrar por unas 3 horas. Aquí algunos de los vuelos debieron ser redirigidos porque recién a eso de las 3 de la mañana con 20 minutos se pudo reanudar la actividad. Y claro, la gran pregunta que queda ahora, Seba, es ¿quién estaría detrás precisamente del despliegue de estos drones? Hasta este momento, al menos públicamente, las autoridades de estos dos países no han identificado a algún principal sospechoso, pero sí lo que hemos visto en estas últimas semanas, Seba, ha sido el avistamiento de drones acusando a algunas naciones como Polonia, por ejemplo. Ocurrió lo mismo con Rumania, responsabilizando a Rusia precisamente de la incursión, incluso de la violación del espacio aéreo de estos dos países. Más recientemente ocurrió lo mismo en Estonia, pero con aviones rusos, precisamente en lo que se entiende es un evidente aumento en la escalada de lo que hemos estado viendo en Europa en estos últimos 3 años. Claro que sí, y que
Muestra también cómo han ido cambiando las formas de intervención, no solo militares, digamos, en la forma en la que se desarrolla la guerra entre Ucrania y Rusia, por supuesto, sino también las formas de intervención, de eventual espionaje, de disrupciones en ciertos servicios fundamentales, utilizando esta tecnología precisamente. Sí, y también con disrupciones precisamente en los terminales aéreos que hemos visto en la última semana con ciberataques, ¿no? En algunos terminales importantes, ¿no? Lo vimos en Londres hace solo algunos días atrás. Y claro, todo esto en medio de la que han sido denuncias, acusaciones, incluso la invocación del artículo 4 de la OTAN respecto de consultas ante la violación del espacio aéreo, que por cierto es un aumento notable respecto de lo que hemos visto en estos últimos años en medio de ese conflicto y con el involucramiento directo, ¿no?, de naciones que son partes por lo demás de la alianza militar. Y claro, al tiempo que ocurría esta situación el día de ayer por la noche y parte de esta madrugada, también ocurría la siguiente imagen en Rusia. Vamos a revisar precisamente esos registros de esta aeronave que volaba a muy baja altura el día de ayer por la noche y eso generó bastante preocupación. Si podemos revisar, por cierto, esas imágenes allí, y lo están viendo ustedes en pantalla, muy bajo. De unos edificios residenciales sumamente altos en la capital de Moscú. ¿Y era un avión civil? Es un avión de carga, lo que según se ha podido conocer. De los pocos antecedentes que hay hasta esta hora, se habla de un avión de carga Antonov AN-124 Ruslan que se estaba alejando del aeropuerto aparentemente por la presencia de drones. En Moscú acusan que serían drones ucranianos, pero de todas formas aquí la preocupación estaba porque efectivamente estaba volando a muy baja altura, sorprendentemente bajo sobre los edificios residenciales y de hecho, por cierto, también la preocupación de quienes captaban esos registros el día de ayer por la noche. Y claro, todo esto en medio de lo que evidentemente generaba la preocupación si esto podría tener otra connotación más allá finalmente de lo que se ha explicado en las horas siguientes. Este avión, por cierto, allí volando a muy baja altura el día de ayer en Moscú generaba preocupación y alerta también de los residentes de esta zona. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, vamos a continuar en nuestra región porque el hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido acusado por la Fiscalía General de este país de coacción. Estamos hablando de Eduardo Bolsonaro, que ya desde hace un tiempo está en Estados Unidos. Prácticamente se entiende que está radicado. Hace algún tiempo atrás dio una entrevista a la BBC donde él señalaba que él era un exiliado, porque su temor era que si regresaba a Brasil iba a tener que enfrentar a la justicia o incluso podía ser detenido. Esa era la postura que planteaba en esta entrevista. Y claro, ahora lo que se ha conocido en estas últimas horas es que el congresista ha sido acusado por coacción, por actuar reiteradamente para subordinar los intereses de la República a agendas personales y familiares, sometiendo a Brasil a amenazas de sanciones por parte de gobiernos extranjeros y por tanto aquí la Fiscalía busca una condena y una indemnización por daños, y esto por el rol que se entiende pudo haber tenido Eduardo Bolsonaro en la aplicación de una serie de medidas de parte de la administración estadounidense, los aranceles del 50%, las sanciones a Alexandre de Moraes, que es uno de los magistrados que estuvo a cargo del proceso contra el expresidente de Brasil. Bueno, Eduardo Bolsonaro ha calificado estos cargos de falsos, dice que es absurdo acusarlo de obstrucción a la justicia y que además él se entera por la prensa de esta acusación de parte de la justicia brasileña y que por tanto esto pone en relieve lo que él califica es una persecución política en curso. Y todo esto cuando vimos como hace algunas semanas atrás su padre, ¿no?, Jair Bolsonaro, era declarado culpable y con ello condenado a 27 años de cárcel. También los problemas de salud posteriores que vimos en estos últimos días y también, ojo, con las figuras de la familia de Jair Bolsonaro que van tomando preponderancia por lo demás en medio de la carrera electoral que va a vivir este país el próximo año. Claro, en un momento de alta polarización además, ¿no? Sí. El que está viviendo Brasil en torno a la figura precisamente de Bolsonaro, tanto de adherentes como detractores. Sí, con las protestas, por ejemplo, que veíamos este fin de semana allí de detractores convocados por la izquierda, precisamente en decenas de ciudades en Brasil. Habrá que ver finalmente cómo avanza por lo demás este proceso judicial. Al menos aquí la acusación la plantea la Fiscalía General. Habrá que ver si es que efectivamente prospera. ¿Qué ocurre, por cierto, con Eduardo Bolsonaro, que no está en la nación sudamericana? Él está en Estados Unidos. Y claro, allí vamos a quedar pendientes, por cierto, de lo que puede ocurrir
por lo demás con el futuro de uno de los hijos del expresidente de Brasil. Claro que sí. Sigamos avanzando, vámonos hasta Asia con lo que han sido los efectos del paso de este super tifón y otras naciones por lo demás en Asia que están en alerta debido al avance del tifón Ragasa en estas últimas horas. Lo que ven ustedes ahí en pantalla es lo que ha ocurrido en estas últimas horas, precisamente en Filipinas, donde se reportaban ya 3 personas fallecidas de lo que ya se califica el rey de las tormentas, vientos de hasta 270 kilómetros por hora y que ahora se dirige hasta China continental, particularmente la provincia de Guangdong. Casi 400.000 personas han sido evacuadas en estas últimas horas, se han cerrado las escuelas de al menos 10 ciudades. Hong Kong también ha elevado la alerta al número 8, 2 menos de la alerta máxima, debido a la preocupación que podría, y de los efectos que existen más bien, de lo que podría generar el paso de este super tifón, como ha sido calificado en estas últimas horas. En Hong Kong, incluso en las últimas horas, se veían supermercados vacíos debido a la preocupación precisamente de que esto pudiera generar una afectación mucho mayor. Claro que sí, las imágenes ya muestran el impacto que ha tenido ahí en esa zona, mientras las ciudades se preparan, algunas con más o menos recursos, digamos, para enfrentar